Mi anhelo constante a Cristo seguir. Ese es nuestro deseo, ¿cierto? Y es lo que nosotros queremos los unos para los otros. Vamos a ir a la carta a los Filipenses para terminar ya. Quedaron unos versículos ahí, del 21 al 23. Y vamos a orar para comenzar a escuchar la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por tu amor, por esa salvación en esa cruz. Ayúdanos a mirar ese sacrificio cada día en nuestro corazón, reconociendo tu inmenso amor, pero también nuestra inmensa necesidad de ti. Y en esa necesidad te rogamos hoy que hables a nuestros corazones. Necesitamos oír de ti, no queremos hacer nada separados de ti, sino todo en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo le escribió una carta a los Filipenses donde dice hartas cosas, pero básicamente está hablando de una vida en Cristo humilde, buscando el bien de los demás por sobre el mío, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando Él fue a la cruz. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese sentir es el que Pablo quiere enseñarnos en esta carta, así como a tantos otros hermanos a través de toda la historia, partiendo por los filipenses, que debe imperar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que debe gobernar nuestro corazón? La humildad de Cristo en Él, hablando de la gracia que ha sido derramada en nosotros. Y es eso lo que va a decir en los últimos versículos. Vamos allá al capítulo 4, versículo 21, va a decir: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de las casas de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y eso es lo importante. Y uno va a ver en todas las cartas de Pablo que él comienza diciendo que la gracia y paz del Señor estén con nosotros. Y no el sentido no es para que nosotros estemos cómodos y todo nos salga bien. ¿Que el Señor quiere eso para nosotros? Sí, pero cuando nosotros estemos en su voluntad. Cuando nosotros estemos anhelando esas cosas como Él las quiere dar. Por eso que termina, y uno averigua ahí en todas las cartas de Pablo, siempre va a terminar deseando esto: gracia de nuestro Señor Jesucristo para nuestro espíritu, para nuestros corazones. Que la gracia sea la que sustente nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra vida, aún en nuestras necesidades, en nuestras dificultades. Y es un gran deseo, ¿no? Uno dice, terminaron esos 3 versículos y chao, que estemos bien, la gracia del Señor, como nada. No, lo que está diciendo es tremendo. Está cerrando todo lo que Él dijo con esta gracia del Señor. Pero nosotros tenemos los saludos como por costumbre. Por eso el nombre que le puse a la prédica es la fuerza de la costumbre. Y cuando saludamos decimos, hola, ¿cómo estás? Pero realmente no queremos escuchar cómo estás, sino que es como, así se saluda, ¿no? Pero sin el sentir dentro de nosotros mismos, decir, ¿cómo estará el hermano? Hola, ¿cómo estás? No. Hola, ¿cómo estáis? De hecho, tengo un amigo en Punta Arenas que a veces ni se acordaba el nombre de a quien saludaba y lo trataba todos de crudo. Hola, crudo, decía, ¿cómo estás? Ni siquiera el nombre se acordaba. A veces la costumbre nos lleva a eso. Sin embargo, nosotros en nuestra vida estamos esperando qué va a suceder mañana. ¿Qué va a pasar la próxima mañana? ¿Cómo va a ser el fin de año? ¿Qué va a pasar con la pandemia? Y si se fijan, hay una puerta ahí. No sabemos qué es lo que hay al otro lado de la puerta, sino hasta cuando la abrimos. Por eso Pablo, conociendo no solo lo que pasaba en su propia vida en Cristo, sino la de toda la iglesia como nosotros en Cristo, sabe que tenemos puertas que cruzar en un mundo que es difícil. Lo más probable es que tengamos que enfrentar dificultades. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Con el poder de Dios, por su gracia. Y eso es lo que está diciendo este saludo,
que no sea costumbre para nosotros la palabra gracia o la palabra bendición. Chao hermano, bendiciones. ¿Sí? Que no se haga costumbre, porque la bendición viene del Señor. Es un cuento grande, no es cualquier cosa. No la minimicemos, no hagamos de esa palabra algo que no tenga valor, porque tiene el valor que Dios le da. Muchas cosas las hacemos por costumbre y no las pensamos. Yo pensaba en esto cuando me estaba lavando los dientes. ¿Con qué mano te lavas los dientes? Y generalmente tenemos que hacer así para ver no con esta. Porque es costumbre, no lo pensamos. Pero muchas cosas en nuestra vida cristiana no deben ser así. Y es lo que un poco el Señor me hizo ver en este saludo. Como les decía, al terminar, Pablo se despide de ¿quién? Dice, saludad a todos los santos. Y no es a todos los que están acá, sino que es a todos y cada uno. Es individual, pero todos. ¿Se da cuenta que no es llegar y generalizar tampoco? Y dice a todos los hermanos. ¿Dice eso, no? Podría haberlo dicho, pues son todos hermanos, ¿no? ¿Pero qué dice? Santos. ¿Por qué pone santos? De hecho, Pablo usa mucho esta palabra porque tiene un peso. Santos, porque hemos sido apartados para el Señor, porque vivimos en Cristo para vivir una vida santa, para ser conformados a su carácter. Eso es lo que dice cuando dice santos, que todos estamos en lo mismo, por la gracia de nuestro Señor. Y por esa misma gracia, Él nos va a llevar a eso, por lo tanto tenemos que disponer nuestro corazón para que Él lo haga en un plazo más corto y con menos dolor. Porque a veces somos tosudos, ¿no? Somos porfiados, pero el Señor quiere llevar su obra a cabo igual, porque todo lo que Él hace lo hace para su gloria. Y si nosotros intentamos hacer algún tropiezo a la obra del Señor, los que vamos a tropezar vamos a ser nosotros, y eso duele. Y vamos a recibir corrección del Señor. ¿Por qué? Como dice la carta a los Hebreos, el que ama, corrige, da disciplina, y gracias Señor por eso. Entonces, Pablo está saludando a todos y cada uno de los santos, los que estamos en un mismo sentir, buscando ser conformados por Dios a la imagen de Cristo para que el fruto del Espíritu sea nuestra principal característica: amor, gozo, paz, benignidad, etc. Que todo eso sea nuestra personalidad. No está diciendo que nosotros vamos a ser más serios, vamos a dejar de ser alegres por esto, para nada. Que nos vamos a poder decir más chistes. No está diciendo eso. Está diciendo que eso mismo lo podemos hacer, pero con gozo, con paz, ¿sí? Con todas las cosas que el Señor pone en nuestro corazón y que no estaban antes que Él nos salvara, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo demás, todas las mañas, ya no son. Son todas hechas nuevas en Cristo. Ahora son gozo, amor, paz. Hay que venderse esos 9 atributos, 9 características del fruto del Espíritu que está siendo reproducido en nosotros por el mismo Señor, por medio de su palabra. Y por eso queremos estudiar siempre su palabra. A todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. O sea, todos y cada uno de los que estaban con Pablo lo están saludando. ¿Y quiénes estaban con Pablo? Por lo menos sabemos que estaba Timoteo, ¿se acuerdan? De hecho, la carta comienza así: Pablo y Timoteo están saludando a los hermanos. En otra carta, por ejemplo, allá en la primera de los Tesalonicenses, está Pablo, Silas y Timoteo. Hay 3 hermanos, pero vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que es en esa historia, cuando se escriben estas cartas, que hay un equipo grande que está con Pablo. Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, por ejemplo, Epafrodito, etc. Entonces hay todo un equipo de hermanos que está trabajando en la obra del Señor con Pablo, que están preocupados de ¿qué? ¿De dónde va a ir Pablo la próxima vez? No. O sea, sí, en parte, pero están preocupados de los hermanos, están preocupados de todos aquellos a quien Cristo salvó, para que su gracia sea lo que predomine en sus vidas. Y eso está reflejando este saludo. Luego dice, y especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes son esos? Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, que Pablo dice que estaba en la cárcel. En el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio,
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y el pretorio son los soldados del César, los oficiales del César, los de la casa de César que están acá. Muchos de ellos se convirtieron. Y es cómo Dios obra aún en una cárcel para dar salvación. ¿Dónde Dios da salvación? Donde Él quiere. ¡Wow! Tremendo. Y esos que son salvos quieren lo mismo para los otros que son salvos. Que la gracia de Dios los acompañe siempre, los sostenga todo el tiempo. Por eso también dice, y especialmente los de la casa de César. Entonces vemos que este saludo es mucho más algo espiritual. Como dice en versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y ese vosotros no es tanto que sea con tu persona física, sino con tu espíritu. Ese es el punto. Este tiempo de pandemia que hemos vivido, que estamos comentando al principio, de alguna manera como despersonalizado mucho la relación entre las personas y también entre hermanos en la iglesia. Y ha hecho que las cosas como que se alejen un poco más y que la preocupación que pudo haber habido antes unos por otros ya se perdiera un poco. Más todavía cuando hay hermanos que no se hacen presente en el chat, que era básicamente el único medio que tuvimos en 1 año y medio para conectarnos, para saber uno del otro, y si un hermano no aparece, no tenemos idea de qué es lo que está pasando con él. Y como todos estamos también, de cierta manera, sufriendo algunas cosas, de hecho, hoy día, por ejemplo, estamos sufriendo la enfermedad de Daniel, que está en Estados Unidos. Gracias al Señor se está recuperando súper bien, abre los ojos, puede mover las manos, muchas cosas. Pero muchos tuvimos pérdidas también, cercanas. Y gracias a Dios que a ninguno de nosotros nos pasó nada. Pero todos estos temores, el hecho de estar viviendo una vida distinta, de no poder salir a comprar, por ejemplo, cuando uno necesitaba, tenía que esperar ciertos horarios, lo que sea, hace que la preocupación al final termine tanto en uno y que nosotros tendemos a ser más encima individualistas, que perdemos un poco la noción del resto. Y la pandemia ayudó, lamentablemente, un poco en eso. Y tenemos que entonces, con mayor razón, ir a la palabra de Dios y ver esto. Nosotros no somos de esos. Nosotros somos del Señor y estamos preocupados unos por otros. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. No somos un montón de hermanos que se juntan en un templo. Eso puede ser cualquier otra religión. Nosotros no. Somos un cuerpo en Cristo. Somos el cuerpo de Él. Miembros los unos de los otros. Y si un miembro falta, el cuerpo no funciona como debería funcionar. El cuerpo se duele. Debería, al menos. Y deberíamos entonces preocuparnos, si no podemos vernos, incluso de llamarnos, de escribirnos, lo que sea. No perder el contacto de corazón que debe haber entre los hermanos. No despersonalizar las cosas. No hacer un saludo, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno. Aquí estoy bien, gracias. Y a lo mejor ni siquiera cuento en realidad cómo estoy. Nosotros tenemos el corazón de Cristo y debemos compartir esas cosas siempre para poder orar entonces los unos por los otros. Por eso que este versículo 23 es muy interesante ver que el deseo de Pablo que quiere hacer perdurar es la gracia del Señor en nosotros. Es increíble eso. ¿Cuándo? Siempre. Y parte diciéndolo desde el inicio de la carta, todo lo que Pablo quiere para cada uno de nosotros. Es bueno repasarlo. En todas sus cartas, como dije, habla de esto porque nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Y Dios, en su corazón, desea derramar su gracia para nosotros. Solamente nosotros podemos estorbar eso. Pero necesitamos esa gracia. ¿Por qué? Porque esa es la gracia, como dije, que nos sostiene, pero también esa es la gracia que nos hace oír la palabra de Dios. De hecho, Pablo escribió esta carta inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, o sea, Dios. ¿Mediante qué? Su gracia. La gracia de Dios permitió que Pablo pudiera llegar con estas palabras de gracia a sus oyentes, a nosotros hoy. Y la palabra de Dios entonces nos llega por gracia. Por gracia. Y esa gracia entonces es la que nos permite a nosotros poder compartir unos con otros. Recibimos de gracia, damos de gracia. ¿No dice eso la Escritura?
No lo dice como una instrucción, lo dice porque es la forma nueva en que nosotros tenemos de vivir ahora en Cristo. No cabe otra. Vamos caminando, creciendo para ser como Él, a su imagen. Y si Él es un Dios de gracia que derrama gracia, nosotros recibimos esa gracia para derramar gracia. En Efesios 4:29 hay un versículo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, el texto nos está hablando de que salga algo simpático, algo agradable, que la verdad, sí, pero está hablando de la gracia, de la verdadera gracia, esa que permite que nosotros podamos crecer. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de fútbol, claro que sí, pero con un corazón distinto, siempre buscando algo más allá en cuanto en el tiempo en que podamos compartir juntos. Y ahora, gracias al Señor, con todas estas tecnologías, por ejemplo el WhatsApp, podemos pasar absolutamente todo el tiempo juntos, ¿no? Bueno, salvo cuando dormimos, sí. Pero sí, podemos comunicarnos todo el tiempo, no necesitamos vernos necesariamente. Podemos entonces compartir de gracia. Toda buena dádiva, ¿conoces ese versículo, no? Todo don perfecto viene de lo alto. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué dice ese versículo? Está en Santiago 1:17. Que todo lo que Dios nos da, todos sus regalos, es gracia. Esa es la forma en que la gracia de Dios se manifiesta. Todo lo que desciende de lo alto hacia nosotros. Y no porque nosotros merezcamos algo, es porque el corazón de Dios es generoso, es amor, es bondad, es gracia, y Él quiere derramar de esa gracia. Desciende de lo alto. Toda buena dádiva, todo don perfecto, completo. No da de a poco, lo da completo. Así es la gracia del Señor, que incluso decidió hacernos vivir por gracia, llevando a su Hijo a una cruz, para que en su muerte nuestros pecados sean pagados, que la ira de Dios caiga sobre Él y no sobre nosotros. ¿Cuánta gracia hay ahí? Nosotros no merecemos el cielo. Eso es gracia. El cielo nos ha sido dado por Dios. ¿Para qué murió Cristo? Es bueno pensarlo. Piensen en la semana, ¿para qué murió Cristo? Pensando en mí. ¿Por qué Cristo murió por mí? Y hay muchas cosas que uno va a averiguar de la gracia de Dios. Y para vivir también no solo por la gracia, sino que en gracia, dar de gracia a otros. Si la gracia cambió tu vida, entonces vives en la gracia, ¿o no? Cambió tu vida, ¿no? ¿Sí? Entonces vives en la gracia. Y si vives en la gracia, entonces das de gracia. ¿Lo estás haciendo? Es una buena pregunta. No basta sentirlo, no basta pensarlo, es hacerlo como lo hizo y como lo hace el Señor. El centro de la vida del creyente es Cristo, siempre, todo el tiempo, tal como lo enseña el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el versículo, a mí me gusta mucho, que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Primero a los Corintios 15:10. ¿Cómo era Pablo? Un tremendo hombre en el Señor, ¿sí o no? ¿Y nosotros podemos ser como Él? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque no es Él, ni somos nosotros. Es la gracia de Dios que obra en nosotros. Eso es lo que enseña Pablo ahí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy, tiempo presente. La gracia es cada día. No es la gracia que me dio un día y que va a durar para siempre, aunque la gracia de Dios es eterna. La gracia para nosotros es cada día. Cada día Dios derrama su gracia en nosotros. Cada día la gracia de Dios nos sostiene, aún en las dificultades. Tenemos que conocer mucho más de la gracia del Señor. Por la gracia de Dios somos lo que somos, nos enseña Pablo. Y sigue: y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, que la gracia de Dios cada día te lleva a servir al Señor,
a hacer la obra que el Señor quiere que tú hagas, a cumplir el propósito por el cual Dios te salvó. Es la gracia de Dios la que pone tu corazón en la sintonía de la obra de Dios. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás viviendo en la gracia? Por eso Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es una muy buena oración. En la reunión de matrimonios pasada, les compartí ese versículo en 1 Timoteo, cuando decía, gracia, misericordia y paz. Era lo que estaba orando Pablo para Timoteo. Y eso, les decía, es una buena oración para orar el uno por el otro en el matrimonio, pero también nosotros como hermanos, así como Pablo lo hizo con Timoteo. Gracia para todos. Y no es algo que yo les esté diciendo, mire, gracia para ustedes, que venga de mí. No, estoy pidiendo al Señor que les dé de su gracia a ustedes, como también me la da a mí. Linda oración que mueve el amor entre los hermanos, y cumplimos también lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Amaos los unos a los otros como yo os he amado, nos dijo el Señor Jesucristo. Entonces no es que la gracia haya venido una vez a tu vida. La gracia que te salvó, sí, pero la gracia del Señor sigue viniendo día a día, constantemente, porque te mueve a dar de gracia, y eso se traduce en obras, en un carácter conforme al de Cristo, en fruto del Espíritu. ¿Se dan cuenta que ya no es la fuerza de la costumbre? Y esa fuerza de la costumbre de hacer las cosas así porque hay que hacerlas, se rompe cuando empezamos a vivir de verdad en la gracia del Señor, apelando a la gracia del Señor en mi vida y en la tuya. Y esa gracia la vemos en un texto que leímos al principio que está en Números. Vayan a Números capítulo 6, vamos a estar un rato ahí para explicar algunas cosas acerca de cómo el Señor da todo lo que Él da. El pueblo estaba en el desierto, ¿se acuerda que había una puerta ahí al principio? Tenían que abrir una puerta en un desierto y no sabían lo que venía, más desierto. ¿Dónde va a haber agua? No sé. ¿Dónde va a haber comida? No sé. ¿Van a haber enemigos? No sé. ¿Cuántos peligros hay en el camino? Muchos. Y en parte nuestra vida es muy similar. ¿Cuántos peligros tenemos nosotros? ¿Cuántos peligros van a haber de aquí a futuro? ¿Nos va a alcanzar lo que tenemos para mañana? ¿Para fin de mes? ¿Para el próximo año? ¿Vamos a tener lo que tenemos hoy día? No sabemos. ¿De qué depende? De Dios. Esa es nuestra vida está en Cristo, todo depende de Él. Y lo que enseña acá este texto es justamente lo que Dios da. Y dice en el 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, ¿quién eran Aarón y sus hijos? Sacerdotes. ¿Qué somos nosotros? Pueblo escogido, real sacerdocio, linaje de Dios, ¿sí o no? Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 3 veces el nombre del Señor. Y ese número 3 habla de algo completo, algo magnífico. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y ahí tienen una promesa del Señor. ¿Cuándo se hace efectiva esa promesa del Señor? Cuando un sacerdote pide al Señor que te dé a ti lo que está escrito aquí. ¿Cierto? ¿Y qué somos nosotros? Sacerdotes. Si uno de nosotros pide por otro que el Señor nos dé lo que está escrito aquí, el Señor va a bendecir. Hay una promesa. Los creyentes antiguos de este tiempo, y más adelante también, tenían muy claras estas verdades. Ellos las entendieron mejor que nosotros. Y lo que está haciendo acá, como les dije, más que expresar lo que yo deseo, bendiciones, es exponer lo que Dios da. Es mira lo que Dios te da. Eso es lo que quiere mostrar el texto. Porque podría haber dicho simplemente, y dirás al pueblo que Dios te bendiga. Y Dios va a bendecir.
pero lo expresa con detalle. Y es interesante ver el detalle. Dice, la bendición de Dios para su pueblo está, primero, a lo largo de las Escrituras, desde el principio, en Génesis, cuando crea al hombre, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Como dice, y los bendijo Dios. Desde el principio Dios quiere bendecir al hombre. ¿Cómo? De muchas maneras. Que fructifiquen, que se multipliquen, y está el amor de la familia, ¿sí o no? Y uno a veces no piensa eso en las bendiciones, ¿no? Es una bendición del Señor el que tengamos una familia, que nos amemos unos a otros en la familia, que podamos tener hijos, que haya matrimonios. Todo eso es una bendición del Señor y está ahí desde el principio. Y que podamos administrar todas las cosas que Él nos da. Ahí está en ese versículo en Génesis y termina, para no darles todos los versículos de la Biblia donde sale esto, voy a ir a Apocalipsis, el último, que dice en el capítulo 22, bienaventurados, o bendecidos si quieren, los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y está hablando del estado eterno. Cuánta bendición del Señor, ¿no? Todas esas bendiciones el Señor las da y quiere que nosotros las pidamos los unos por los otros. Que nosotros dependamos de Dios en la generosidad de Dios, o de la generosidad de Dios, mejor dicho. Eso es lo que Dios quiere y transmite por medio de este texto en el libro de los Números. Un ejemplo piadoso de esto lo vemos en el libro de Ruth, cuando Booz, recuerdan a Booz, ¿cierto? Hombre poderoso en Belén, saluda a sus siervos. En Ruth 2:4 hay un versículo que dice, y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, a sus siervos, Jehová sea con vosotros. ¿No es lo mismo? Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Cómo crees tú que era la relación entre el jefe y los siervos? Tremenda, ¿no? El jefe llegaba todas las mañanas deseando que Dios derramara su gracia sobre sus siervos. ¿Y sus siervos qué querían? Que Dios derramara su gracia sobre su jefe. ¡Wow! Linda empresa, ¿no? En esa quiero trabajar yo. Bueno, estamos en esa, estamos en la iglesia. Linda empresa que creó el Señor, por decirlo de una manera. Y había alegría entre ellos y un deseo real de verse mutuamente bendecidos por la gracia de Dios. Matthew Henry, hablando de este tema, dice que la verdadera fe produce amor y bondad mutuas entre personas de diferentes rangos. No importa lo que sea uno o el otro, la bendición los hace depender de Dios en todo. Y en ese sentido se desean lo mismo el uno para el otro. Se hacen iguales en la gracia de Dios. El pueblo en el desierto necesitaba el consuelo. ¿Estaban dónde? En un desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Qué necesitaban? Todo. Partiendo por un consuelo. Porque ya como que partes derrotado, ¿no? Mira, te voy a hacer trabajar a ti en el desierto. Y nosotros a veces nos quejamos de los trabajos, ¿no? De todas las cosas que Dios nos da. Necesitaba de la bendición divina. Y pone este texto acá, ahí en medio, en el desierto. Jehová te bendiga. ¿Y qué dice Dios? Yo te bendeciré. ¿Cuánto consuelo hay ahí? Necesitaban agua, necesitaban alimento, necesitaban guía. Les dio agua de la roca, les dio maná del cielo, les dio una nube. ¿Se acuerda que si la nube se movía, todos lo seguían? Si la nube se detenía, todos se detenían. Guía todo el tiempo. El Señor guía todo el tiempo. De esa manera también nos bendice. Todo quien depende del Señor, entonces, no va a buscar su propio éxito, porque ahí nos va a ir mal. ¿Qué éxito podemos tener nosotros en el desierto? Todo quien depende del Señor busca la bendición tangible de un Dios que no cambia. Ese Dios que aparece ahí en Números es el mismo Dios hoy y siempre. El que busca su propio éxito va a terminar mal. ¿Se acuerdan de los espías o no? ¿Qué buscaban? Su propio éxito.
Y en eso lo único que no querían era, no quiero morir, no quiero ir para allá porque voy a morir. ¿Qué les pasó? Se murieron. Eso es tener la vista muy, muy corta. Éxito desde el punto de vista del mundo o de un carácter mundano es tener prosperidad, tener poder, aunque sean cosas chicas, pero no importa, tener poder, ser popular, ¿sí? Todo el mundo me quiere, ¿sí? Todo el mundo me pone me gusta. Pero el éxito verdadero es seguir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Ese es el verdadero éxito, obedecer al Señor. Y el Señor, no por obedecer, sino porque Él se agrada y es lo que Él quiere hacer, te bendice. Derrama de su gracia. ¿Cuánto éxito tenemos ahí? Todo. ¿Por qué vamos a buscar otra cosa? ¿Por qué nos queremos asimilar al mundo? Recuerda Israel cuando exigió rey. ¿Por qué pidió rey? Porque las otras naciones tenían rey, nosotros también queremos. Y le fue mal. Tengamos cuidado con eso, con buscar lo que no es, aunque parece. Nuestra cultura consumista nos lleva a eso. La cultura es muy hoy día actual, vive mucho del consumo, si no pregúntenle las transacciones que hay en internet, y no busca al dador de las cosas, busca las cosas, y ojalá hartas cosas, pero del dador nada, ojalá nada. Busca placer inmediato, de muchas maneras. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que parten de niños con juegos en internet y se hacen adictos y terminan todo el tiempo jugando como que necesitaran eso para poder seguir viviendo. Y tú le dices, se cortó la luz, se mueren. Oh, ¿qué voy a hacer ahora? Es impresionante. Buscan aprecio, muchos jóvenes, pero también adultos, y ojo, también a veces creyentes, buscan aprecio del resto. Esos que publico una foto y ojalá tenga, no sé, unos 147 me gusta, porque 3 son pocos. ¿Para qué estoy publicando la foto? Para que me digan, ¡ay, qué buena! Y a veces puedo publicar fotos que pueden parecer incluso piadosas, pero en mi corazón estoy buscando lo mismo. Es muy engañoso el tema de las redes sociales, que a veces nos hace resaltar las cosas que no son, buscando placer propio, buscando cosas para mí mismo, cambiándome yo por Dios. En vez de buscar que Dios se agrade de mí, busco que el mundo se agrade de mí, y las Escrituras enseñan todo lo contrario. Es muy peligroso. Dios provee absolutamente todo. En el texto anterior a Números está Levítico, un poco antes está en el capítulo 26. Les voy a leer, no lo busquen ustedes, voy a leer el versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré. Qué lindo, ¿no? Eso dice Dios, yo daré. ¿Qué cosa? Todo. Y comienza a enumerar. Vuestra lluvia en su tiempo. ¿Tú puedes conseguir eso, no? ¿No? Bueno, Dios lo da. Y la tierra rendirá sus productos. ¿Puedes hacer eso, no? ¿No? Dios lo da. Y el árbol del campo dará su fruto. La misma idea. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y a veces por mucho más que uno se afane no va a lograr ni la mitad de eso, pero Dios lo da y lo dice aquí. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Wow. ¿Cómo dijo Pablo de esto? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? No tenemos miedo a la muerte. ¿Quién da eso? Dios. Y son bendiciones que a veces no las pensamos, pero las tenemos. Y las podemos pedir unos por otros. Versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. ¿Quién da eso? Solo Dios. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. O sea, siempre vas a tener comida, no importa cuánto tiempo la tengas. Tanto que vas a tener que sacar lo antiguo para poner lo nuevo. Abundancia del Señor. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Eso me encanta.
y mi alma nos abominará y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Cuánta bendición tenemos ahí. ¿Por qué vamos a buscar algo en otro lado si en el Señor lo tenemos todo? Si quiero algo para ti, voy a orar por ti como le dice a Aarón que lo haga. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y Dios te bendecirá. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Y todo esto por un simple saludo que hizo Pablo, hablando de la gracia. ¿Se dan cuenta que no es menor saludarnos? Y a veces no nos saludamos. No perdamos la oportunidad cada día de saludarnos, así como cada día las misericordias de Dios son nuevas para nosotros. Dios quiere bendecir, que es distinto que Dios bendice. ¿Dios bendice? Sí, pero Dios quiere bendecir. Aprendamos eso. Dios quiere hacerlo. Por su generosa bondad divina. Eso es lo que Él quiere. No como un premio a nuestra devoción. Aunque Él se agrada de nuestra devoción, la bendición de Él no es un premio. Es un acto de su generosidad. Él quiere hacerlo. Y de esa manera, cuando nosotros oramos, Él responde esas oraciones. Por eso pido. Eso pide Pablo. Eso pide Aarón. Y en el versículo 27 dice, y los bendeciré. Y yo los bendeciré. Ese gran yo soy que cantábamos al principio. La gracia del Señor. En el versículo 24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Y la idea es que como estamos rodeados de peligro, así como Israel estaba rodeado de peligros en el desierto, nosotros en este mundo, no sé qué es peor, el desierto o este mundo, pero Él nos protege no solo con su palabra, sino con actos, con hechos, muchas cosas que a veces ni siquiera nos vamos a ver, y Él nos está protegiendo todo el tiempo. Y también nos protege con su palabra, nos corrige. Y es una forma de protegernos, de no desviarnos, de no hacer las cosas por costumbre, sino de corazón. Luego dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y es una figura muy, muy hebrea, ¿no? Pero la idea está hablando del deleite de una relación personal íntima. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Recuerdan ese texto? ¿Cómo estaba el corazón de Dios cuando dijo eso? Lleno de gracia, lleno de deleite, lleno de gozo. Y eso también puede hacer con nosotros. Y te puede decir a ti, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque estoy en comunión contigo, porque tú estás en comunión conmigo. Eso dice el Señor. Esa es la forma en que Él hace resplandecer su rostro sobre ti, como con Moisés cuando bajó del Sinaí, ¿se acuerdan? Y ahí era visible. El mismo rey David le pidió esto al Señor. Hay un salmo allá en el Salmo 31 que David le pide, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Y este salmo comienza diciendo, porque en ti he confiado. La comunión. Yo confío en ti, dice un versículo más adelante, para decir esto, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Y luego dice, y tenga de ti misericordia. Y Dios tiene misericordia de nosotros, primero para perdonar nuestros pecados, y no solo lo que hizo en la cruz, sino que perdonarnos diariamente para poder tener esta comunión. Porque si nosotros hemos pecado, rompemos esa comunión con Dios. Pero Él quiere perdonarnos por misericordia. Otra vez, ¿cuánto tenemos que pedir entonces que Dios nos bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia? Porque Él es tan pecador como yo. Necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios. De hecho, poco antes había sucedido el becerro de oro, ¿recuerdan? Cuando Moisés intercedió por el pueblo para que Dios lo perdonara. Dios derrama misericordia. Y misericordia necesitamos también para depender de sus bondades, para depender de todo lo que Dios nos da, depender de Él, no buscar en otra parte, de lo que Él nos da. Todo eso que leímos
en una porción en Levítico, y toda la Biblia está llena de todas las cosas que el Señor nos quiere dar día a día. Ojo, día a día. La misericordia no es un container para el año. Y lo dice también en su palabra. En Lamentaciones, hay un versículo muy conocido, Lamentaciones 3, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23 dice: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Por qué son nuevas cada mañana? Dios está en control, ¿sí o no? Y a veces nos decimos eso: estoy pasando por un problema terrible. No te preocupes, hermano, Dios está en control. ¿Qué significa eso? Que Dios está en control. ¿De qué? De todo lo que tú necesitas, de toda la misericordia que Él te va a dar para salir del problema que estás viviendo. Eso significa que Dios está en control. No solo que Él lo sabe, no solo que Él conoce tu corazón, sino que Él provee lo necesario. Él tiene el poder para hacerlo. Y Él dimensiona cada día nuestros problemas de cada día. Y provee ese día, la misericordia para ese día. El mismo Señor Jesucristo enseña en Mateo: no os afanéis por el día de mañana. ¿Recuerdan el texto? ¿Por cuál día entonces tenemos que afanarnos? Pregunta capciosa. No, hoy día tenemos que depender de la misericordia de Dios. ¿Y mañana? Porque el día de mañana traerá su afán. Dios dice: cada mañana, ¿cómo era? Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Dios nos da su misericordia cada día para la necesidad que nosotros tengamos cada día. Nosotros entonces nos vamos a desesperar cuando empecemos a pensar en mañana, cómo lo vamos a hacer mañana, o el otro mes, lo que sea, en el futuro, con lo que tenemos hoy. No, lo que tenemos hoy no alcanza. La misericordia de Dios que te va a dar mañana, esa te va a alcanzar para mañana. Por lo tanto, esa es la forma de no afanarnos. Pensar que cada día tiene su propio afán, así como cada día Dios te llena de misericordia. Y eso nos da tranquilidad, ¿no? Ese es el deseo entonces, que Dios te ayude cada día. Eso es lo que está diciendo el texto. Jehová haga resplandecer sobre ti, su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia hoy. Y mañana voy a pedir lo mismo, para mañana. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Alce sobre ti su rostro. Suena extraño, ¿no? Si yo les digo que hay unos textos que dicen que Dios escondió su rostro y escondí mi rostro de ti, lo han leído por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo pecó. Pero cuando el pueblo no pecó, sino que agradó a Dios, entonces tenemos el efecto contrario. Jehová alce sobre ti su rostro. O sea, cuando yo agrado a Dios, tengo este favor de Dios. Eso es lo que se llama gracia, expresado en de una manera muy hebrea. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová te dé gracia, te dé su favor. Eso significa. Jehová, que tu presencia me sustente. Básicamente está diciendo eso. ¿Qué es su presencia? Su gracia con nosotros. Que no esconda su rostro de nosotros, porque nosotros queremos agradarlo. Y termina: ponga en ti paz. Y esta palabra, ya que estamos en el hebreo, shalom, todos la conocemos, que es una palabra muy, muy rica, significa muchas cosas que tienen ese sentido, ¿no? Y podemos definirla así como serenidad que viene de la seguridad de que Dios sabe y suple lo necesario para el viaje de esta vida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy pisando? En la paz de Dios. Ahí vivo. En una serenidad que me da la seguridad de saber que Dios sabe lo que yo estoy pasando y suple lo que yo necesito para esta vida, día a día. Tremendo, ¿no? La presencia de Dios en mi vida, la presencia de Dios en tu vida. Y este saludo que aparece aquí en Números es
una forma, como por decirlo así, un paréntesis para explicar qué es lo que qué es lo que Pablo está haciendo al despedirse de los hermanos en esta carta. Pero termina este pasaje en Números, en el versículo 27, dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, que significa que nosotros somos del Señor, ni más ni menos. ¿Qué nombre tenemos nosotros? El de Cristo. De hecho nos llamamos cristianos, pero tampoco hagamos de esa palabra una costumbre. Tiene un sentido. Somos del Señor, vivimos en el Señor, no en otra parte, ni para otra cosa. Y nos cuesta entender eso en nuestra vida porque los afanes de este mundo y las tentaciones de este mundo y los placeres de este mundo y el consumismo de este mundo nos llaman a muchas cosas. Tenemos demasiadas luces prendidas. Pero Dios quiere que vivamos en Cristo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Somos propiedad del Señor, por tanto, Él nos cuida, Él nos guía y Él nos bendice constantemente. Wow. ¿Quieres ser propiedad de otro? No, ¿es cierto? Gracias a Dios por hacernos propiedad de Él, porque en Él tenemos todo y en todo tenemos todo lo mejor. Pues vamos a Filipenses, capítulo 4. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, sea con tu espíritu. Amén. Esa palabra, amén, que sea cierto. ¿Cuánto ánimo hay en recordar estas verdades, o no? Probablemente no todas las veces que nos saludemos vamos a recordar esto, pero hagamos el intento de hacerlo una vez, por lo menos a la semana, ¿sí? Pongámonos ese desafío. Que el Señor te bendiga, pensando al decirte eso, quiero que todas estas bendiciones que yo sé que el Señor da, de cómo te sustenta, de cómo te guarda, de cómo te da paz, se cumplan en ti. Una vez a la semana, hagamos eso. Animémonos recordando estas verdades, porque el camino no es fácil. ¿Vamos a caer? Sí, vamos a caer, pero en estas verdades Él nos va a levantar y nos va a restaurar y nos va a hacer salir ganadores, triunfadores en Cristo, por las cosas que Él nos da, por todo lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque la gracia del Señor está con nosotros, está en nuestro espíritu, siempre. Aleluya, ¿no? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu gracia, por tus bendiciones, por tanto amor derramado día a día por nosotros, solo por el hecho de que tú quieres darlo, porque tú nos has comprado en Cristo. Gracias por ese tremendo milagro, esa tremenda bendición de ser tuyos y poder entonces acudir a ti pidiendo no solo que nos bendigas, sino que bendigas a mi hermano de esa manera, sobre todo cuando más lo necesita. Ayúdanos a pensar las cosas bíblicamente, a vivir la vida espiritualmente. Esa es nuestra vida. Como dijo Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en ti esperaré. Ayúdanos a esperar y a pedir y a vivir en ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén.